Pues buenas noches, Dios les bendiga, mis amados. Qué gusto volver a estar con ustedes en este módulo 6. Y bueno, vamos a tocar un tema que, bueno, todas las materias que se están dando en el bachillerato han sido materias que han bendecido nuestras vidas. Yo creo que no hay ninguna que no sea de bendición. Y contentos por lo que Dios está haciendo. Me encanta lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta cuando dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y bueno, nosotros como hijos de Dios añadimos cada día a nuestra fe, pues conocimiento y virtud. Y bueno, hoy vamos a tocar en este módulo 6 una materia que es religiones comparadas. Así se llama, religiones comparadas. Y bueno, vamos a estar hablando sobre estas, bueno, vamos a dar un vistazo yo siempre le digo un vistazo de pájaro, un vistazo así rapidísimo de lo que son, porque pues el tiempo pues no es una hora, pues no nos alcanza mucho para hablar de las teologías de cada una de ellas, pero bueno, sabemos que existe este surgimiento de varias religiones y como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 versículo 15 dice que debemos de orar no como los hipócritas, sino que debemos de orar de una manera más íntima, diciendo, Padre nuestro que estáis en los cielos. Y bueno, hay cosas que nosotros debemos de aprender en en la vida teológica, ¿no? En la formación teológica, porque precisamente una de las cosas que vemos es el abuso espiritual que ha existido desde el principio. Si queremos ver la práctica del abuso espiritual, desde el jardín del Edén, cuando la serpiente distorsiona y miente acerca de la palabra de Dios a Eva, y bueno, y con ella, con esta distorsión de la palabra, logró sembrar, sabemos, la duda en la mente respecto al carácter de Dios y pues sobre todo su relación con sus criaturas, con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Y bueno, la consecuencia fue que les trajo más la idea de ser como Dios que surgir dependiendo de él, ¿no? Y es yo a esto le llamo la teología de la serpiente, la doctrina de Satanás, que él siempre trató de venderles la idea a Eva y a Adán de que ellos podían ser como Dios y no depender de Dios. Ese pensamiento pues los lleva, ¿no? A confiar más pues, en la doctrina de la serpiente que en el mandato que Dios les había dado. Y a partir de entonces, desde ese momento, sus descendientes, pues hoy en día seguimos luchando con con el mismo problema, ya que la serpiente, pues, no ha cambiado de estrategia. Claramente en Génesis capítulo 3 versículo 1, versículo 4 y versículo 5, ahí podemos ver algo que dice la palabra, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo, como que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, dice ahí, no moriréis, dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, si te das cuenta la distorsión que la serpiente le da a la palabra de Dios y de esa manera seduce a la primera pareja para que tomaran aquel primer bocado de aquel fruto, ¿no? Ahora,
Si te das cuenta, muchas veces nosotros generalizamos, dice la primera pareja. Bueno, la que fue engañada, como dice Pablo, fue Eva. Adán, pues, para no dejar en mal a Eva, pues come, ¿no? Pero la que fue engañada, seducida, fue Eva. Y a través de eso trajo precisamente el decaimiento espiritual. El abuso espiritual como tal es un término, pues podríamos decirlo, relativamente nuevo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque, bueno, el abuso espiritual es el maltrato de una persona de parte de alguien que ostenta un puesto de autoridad espiritual, cuyas consecuencias es la disminución en la vitalidad y el crecimiento espiritual de la persona. El abuso espiritual es usar de palabras o dichos religiosos para manipular a alguien más con el objeto de obtener ganancias personales y lograr sus propósitos. Pues de esa manera daña, ¿no? La relación de las personas con Dios, y precisamente el abuso espiritual lo podemos definir en términos generales como cualquier mal uso o abuso de las escrituras, donde podemos ver que se tuerce la verdad, aunque no siempre provoque daño en la relación de la persona con Dios, pero algunos sí transgiversan la palabra de Dios. Siempre, ¿no? Cuando enseñamos hermenéutica, homilética, siempre decimos, nunca saques de contexto un texto para justificar un pretexto. Y precisamente eso es el abuso espiritual, cuando sacamos de contexto un texto para justificar un pretexto de alguna de los líderes, ¿no? Entonces, actuar de forma espiritual para el beneficio personal, usando medios egoístas y esfuerzos personales para controlar a los demás, la manipulación, ¿no? Por eso el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 1 al 3, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidarla, mira, apacentad, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, el abuso espiritual no es disciplina, no es disciplina. ¿Y qué estamos viendo en la actualidad con estas sectas, vamos a poder decir, religiones, esta diversidad espiritual? Bueno, pues en esta materia vamos a adentrarnos precisamente en tratar de definir esa diversidad, pues sobre todo las respuestas que estas religiones, que son algunas que son más, son principales y que ofrecen frente a a las grandes preguntas existenciales, ¿no? Hablamos de las religiones del mundo que tienen diferentes perspectivas sobre cuestiones fundamentales, tales como, por ejemplo, el origen del universo, el propósito de la vida humana, el destino final del ser humano. Y bueno, cuando analizamos estas distintas creencias, y podemos llegar a comprender mejor la diversidad espiritual que existe en el mundo en el día de hoy. Y los que vemos nosotros, por ejemplo, la, la pluralidad, o podríamos hablar de cuatro expectativas sobre asuntos religiosos como el monoteísmo, el politeísmo, el panteísmo, el animismo.
que son precisamente conceptos filosóficos religiosos sobre la concepción de Dios, sobre el concepto, cómo definimos a Dios. Cada uno de estas creencias, monoteísmo, politeísmo, panteísmo y animismo, pues plantea una visión diferente sobre la divinidad y la relación del ser humano con lo trascendental. Y a través de estas distintas visiones que vamos a plantear o vamos a ver, podemos profundizar en las respuestas que ofrecen sobre el origen, la creación y sobre todo, pues, el propósito de la vida, ¿no? Y empecemos hablando un poquito sobre el monoteísmo, porque el monoteísmo, sabemos nosotros que en este caso, ¿no? Que el monoteísmo es una doctrina que se le adjudica al judaísmo, pero no es solamente el judaísmo, sino que también lo vemos con los musulmanes. Ellos son monoteístas también. Ellos creen en Alá, en su profeta. No, el judaísmo cree en Yahvé, cree en Jesús, bueno, cree en Yahvé, es monoteísmo. Nosotros creemos ser parte del monoteísmo, pero bueno, vamos a ver qué plantea, cómo surge, cómo surge el monoteísmo, ¿no? Y es algo que debemos de buscar la raíz de todo esto, porque el monoteísmo, sabemos el día de hoy que surge como una alternativa a la economía keynesiana. Imagínate, keynesiana, una corriente filosófica principalmente a partir de los años 40, ¿no? Que surge como parte de la teoría, ¿no? De una filosofía más cercana. Y bueno, y los judíos en este caso, ya venían ellos pues predicando o sobre todo, sobre todo hablar de la cuestión del surgimiento del Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento. Cuando yo analizo el monoteísmo judío antiguo, me pregunto cómo es que ellos se lo relacionan. Por ejemplo, no sé, son ejemplos solamente los nombres Elohim, Shaddai o Adonai, que ya eran nombres atribuidos a deidades que existían en el paganismo, porque Elohim significa dioses, Adonai viene de Adón, que significa Señor, y cómo ellos comenzaron a adoptar esos nombres y atribuírselos a Yahvé, a Jehová, ¿no? Y el antiguo pueblo judío era inicialmente enoteísmo, enoteísta, se le conoce como enoteísta, creyendo en el Dios de Israel, pero conociendo la existencia de otros dioses. Mira, qué tremendo. Por eso cuando dicen ay, es que los 10 mandamientos, por ejemplo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Cuando hablamos de esa parte, ¿no? Del enoteísta, no es solamente hablar de lo que, por ejemplo, de un solo Dios, sino el enoteísta o un enoteísta, pues es una persona que cree en la existencia de una divinidad suprema, pero al mismo tiempo reconoce que hay otras deidades, aunque considera a la suya como superior. Entonces, ¿es monoteísmo o es enoteísta? La persona, porque el monoteísmo considera que hay un solo Dios, pero no debe de creer que existen otros dioses,
Por eso la controversia, ¿no? Del monoteísmo es precisamente entender cómo es que surge, porque el monoteísmo es una creencia, es una de las creencias más fundamentales de las religiones occidentales, como lo acabamos de ver, ¿no? El judaísmo, el cristianismo, el islam, son precisamente estos tres grupos que se consideran como monoteístas, pero a la vez, y aquí es donde surge la pregunta, ¿no? Si nosotros somos monoteístas, no creemos entonces que existan otros dioses, pero sin embargo, hablamos de que las personas aceptan otros dioses. Entonces, ahí es donde nosotros entramos en ese análisis, ¿no? Y esta perspectiva sostiene que hay un solo Dios, pero Dios mismo en el mandamiento dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A ver, Dios mismo reconoce que hay otros dioses. Existen otros dioses, pero existen otros dioses o Dios está consciente de que los hombres somos capaces de crear nosotros dioses, de crear otros dioses que pueden estar en el mundo, ¿no? Pueden estar en la sociedad. El monoteísmo sostiene que hay un solo Dios, único, eterno, y que es la fuente de toda existencia. Entonces, el monoteísmo, su centralidad se encuentra en la enseñanza de que Dios es absoluto y no tiene igual. Aquí surge una pregunta teológica. La pregunta teológica es, ¿qué es lo que Dios nunca ha visto y nunca verá? A ver, ¿qué es lo que Dios nunca ha visto y nunca verá? ¿Alguien me puede ayudar a responder esa pregunta? Sí, que no habrá otro como él. Exactamente, que no habrá otro como Él. Nunca lo habrá. Entonces, ¿qué es lo que Dios nunca ha visto? Un Dios como Él. Así de sencillo. Entonces, ¿y por qué en el mandamiento dice no tendrás otros dioses? No tendrás otros dioses. ¿Lo dice porque hay otros dioses o lo dice porque los hombres se iban a crear otros dioses? ¿Tú qué piensas? Porque él sabe que nos íbamos a a crear otros dioses porque él nos conoce. Exactamente. Él nos conoce tanto que él sabía que nos íbamos a crear otros dioses. Entonces, él prohíbe, ¿no? Esa creación. No es que existan otros dioses, sino que el hombre en su deseo, en el espíritu de búsqueda que tiene el hombre, Dios sabía y Dios estaba consciente de que el hombre se iba a buscar otros dioses. Lo vemos, ¿no? En el tiempo de Moisés, cuando sube a la montaña, ¿a quién buscaron? A Aarón. ¿Y qué le dijeron a Aarón? Dirígenos tú, lidereanos. No, él rápidamente le dijeron, construyenos un Dios. Entonces vemos que ese es el construir otro Dios estaba abriendo la posibilidad de que existía otro Dios para el corazón del hombre. Entonces, Dios es creador y Él es el sustentador del universo. Y todo lo que existe, sabemos y estamos conscientes todos de que depende de la voluntad de Dios, de la voluntad divina. Y bueno, se enseña que nosotros los seres humanos tenemos una relación personal con Dios, que lo llama a vivir según su voluntad.
Y aquí entramos a otro problema. ¿Nos consideramos nosotros monoteístas? ¿Nos consideramos monoteístas? Si nos consideramos monoteístas, ¿por qué creemos en la Trinidad entonces? Leticia, por qué crees en la Trinidad si tú eres monoteísta y te consideras monoteísta? Bueno, pastor, buenas noches, hermanos, porque siempre decimos que es uno solo, ¿verdad? Que uno es, entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo uno es. Ajá. Bueno, sí, 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 estamos bien, porque creemos en que Dios es uno. Pero ¿cómo podríamos explicar nuestro monoteísmo y la Trinidad? Porque nosotros decimos, creemos en un solo Dios, pero creemos en un Dios trinitario. ¿Cómo lo podemos explicar? Ayúdenme, por favor. A ver. Hola. Bueno, yo pienso que Dios en en su ser, Ajá. Él tiene, él es trino, como lo dice en Génesis, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos trinos, o sea, somos uno. Por eso dice, oye Israel, Jehová, un solo Dios es. Entonces, como Dios está mostrando su personalidad, está definiéndola. Entonces, al definirla, yo puedo dar mi opinión de que es un solo Dios, pero tiene su personalidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ujú. Eh, Muy bien. No vamos a tocar el tema de la Trinidad, pero es un tema muy importante. Y te voy a decir por qué es necesario considerarlo dentro del monoteísmo, porque choca, observen bien, choca con el monoteísmo y la Trinidad, porque si nosotros traemos a memoria el origen de la Trinidad, el origen de la Trinidad se da precisamente allá por el año 170 después de Cristo y se confirma en la doctrina de la Trinidad en el Concilio de Nicea, que fue en el año 325 después de Cristo, y lo reafirman en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Y esta doctrina, pues, sostiene que Dios es, es un solo ser en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esta doctrina hoy en día nos está metiendo mucho en problema, porque tenemos que saber de dónde surge la doctrina de la Trinidad y por dónde viene, porque el término Trinidad proviene de una palabra trinitas, que significa tres unidos, y fue utilizado, como lo vuelvo a mencionar, fue utilizado por primera vez la palabra trinitas allá por el año 170 con un personaje llamado Teófilo de Alejandría, perdón, Teófilo de Antioquía, Teófilo de Antioquía, para expresar la unión de las tres personas divinas. Y bueno, y Tertuliano lo adoptó en latín poco tiempo después. Entonces, ya mencionamos dos concilios donde surge la palabra Trinidad, el concilio de Nicea en el año 325 y el concilio de Constantinopla en el año 381. Entonces, la idea es demostrar que Dios es uno solo, pero manifestado en tres personas. Pero lo vuelvo a repetir, esto, si nosotros lo analizamos, choca con el monoteísmo. Por eso, ahora, voy a mencionar algo que es importante que lo tengamos presente. No quiero confundir a nadie.
Solamente estoy hablando de la diversidad religiosa que existe. Y cuando hablamos de la diversidad religiosa, tenemos que, voy a poner la pizarra ahí para que ustedes vean algo. Bueno, voy a escribir una palabra, ¿sale? El, voy a ponerlo así, el peligro de ay, de los ismos. Ahí está. El peligro de los ismos. Mire, monoteísmo, cristianismo, humanismo. Si te das cuenta, los términos, naturalismo, ateísmo, cristianismo, monoteísmo, islamismo. ¿Con qué termina? Con la palabra ¿qué? Ismo. Bueno, y los ismos son pensamientos humanos. La búsqueda, ¿no? Sobre todo la búsqueda del saber de parte del hombre es conocida teóricamente como una filosofía. Entonces, de la palabra filos, que quiere decir filos, amigo, amante, de ahí viene, bueno, luego la palabra sofía, que es conocimiento o saber. Entonces, la palabra es el que ama el saber, que es amigo del conocimiento. Y bueno, eso del amigo del conocimiento, pues, como dice Santiago capítulo 1, versículo 5, y si alguno, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual lo da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, cuando hablamos nosotros de los peligros de los ismos, cada vez que tú veas esa palabra ismo, es un intento por descubrir o redescubrir la naturaleza, origen, la razón de ser. Y ha creado precisamente estos ismos que alejan cada vez más a la criatura de su creador. Por eso los ismos son doctrinas, dogmas, que el hombre es un sistema de doctrinas o un sistema de dogmas o un sistema de pensamiento que los hombres han creado para poder acercarlos a Dios, cristianismo. Bueno, de ahí viene la palabra, ¿no? De esa parte, ¿no? Por eso hablamos del agnosticismo, animismo, ascetismo, el deísmo, el monoteísmo, el dualismo, el imperismo, el epicurismo, el escepticismo, el esoterismo. Bueno, es un tsunami ya todo eso, ¿no? Porque todos los ismos que han surgido, ¿no? El espiritualismo, estoicismo, el evolucionismo. Entonces, el liberalismo, el materialismo, bueno, son temas filosóficos. Por eso cuando hablamos del monoteísmo, del politeísmo, del panteísmo, del peitismo, del pluralismo, hablamos del positivismo, racionalismo, el unitarismo. Tenemos que ir viendo cada una de estas, qué es lo que nos presenta y cómo es que nosotros estamos siendo bombardeados por todo este tipo de ismos a nuestro alrededor. Por eso, por ejemplo, el cristianismo enseña, ahí está, la doctrina, el cristianismo, doctrina, el cristianismo enseña que Dios es uno y trino a la vez, es decir, una única esencia divina manifestada en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? El monoteísmo cristiano pues está profundamente enraizado en la revelación bíblica, especialmente en pasajes como Deuteronomio 6:4, conocido como el Shema, que significa escuchar, en la afirmación de la unicidad de Dios. Miren,
aunque en sus apuntes o en el PDF que les mandan, vienen tareas que realizar, pero le voy a añadir uno a esos cuadrantes de tarea, ¿no? Por favor, busquen ustedes la definición de ¿cuál es la diferencia entre unidad y unicidad? La diferencia entre unidad y unicidad, por favor, para que ustedes vean cómo es que nosotros podemos ver la parte del monoteísmo judío y ahora le llamamos el monoteísmo judío-cristiano. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si un judío te escucha decir que este es nuestro monoteísmo, pero a la vez crees en un Dios trinitario, te va a tachar de loco. Te va a decir, a ver, tú y yo no podemos estar de acuerdo, porque el cristianismo enfatiza que este Dios único, pues sabemos nosotros que creó el mundo con un propósito divino y a la humanidad que fue creada a su imagen para vivir en comunión con Él. Entonces, el Nuevo Testamento, el cristianismo reafirma que este Dios es un Dios de amor y de justicia, revelado plenamente en Jesucristo. Y dense cuenta que la Trinidad no es una cuestión judía. Por eso se le echa la culpa a Pablo. Dice, la Trinidad de Pablo. La Trinidad de Pablo, porque Pablo es el que comienza a hablar de una manera, te digo, no nos da tiempo, yo creo que más adelante se discutiría un tema específicamente de la Trinidad de la teología paulina para que nosotros podamos entender dónde surge en la Biblia todo este concepto de la Trinidad. Por eso en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y luego dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es un misterio muy profundo, pero valdría la pena una masterclass solamente de este tema, de cómo podemos nosotros predicar un monoteísmo sin negar una triunidad. El Islam, por ejemplo, el Islam, la creencia no en Alá, que haz de cuenta que para los judíos es Yahvé, para el Islam es Alá. Alá en árabe es Dios. Dios en hebreo es Yahvé. Entonces, ahí está, ¿no? La creencia en Alá como el único Dios que es entera, por eso es monoteísta también el islamismo, ¿no? El Corán enseña que Alá es el único, eterno y no tiene igual, lo mismo que el judaísmo. La declaración que ellos hacen es la ilahá y ya, que no hay más Dios que Alá. Esa es la declaración que ellos hacen. No hay Dios que Alá. Lo mismo que en Deuteronomio 6:4. Lo mismo. Y ese es el principio fundamental del islamismo. Alá no solo es el creador, sino también el gobernante absoluto del universo y todo, pues sabemos nosotros que está bajo el mando y la voluntad y el control de Alá. En el Corán, en el Corán 112, del 1 al 4, dice, él es Alá, el único, Alá, el absoluto, no engendra ni es engendrado y nadie es igual a él. La misma declaración del judaísmo con respecto a Yahvé. La misma declaración. ¿Por qué la misma declaración? Porque sabemos que el Islam viene de la misma raíz del judaísmo. Por eso decimos, ¿no? Que Israel
La tierra de Israel es la tierra de la revelación de las tres religiones más importantes y de los tres libros más influyentes en el mundo. Israel, de Israel surge el judaísmo, el monoteísmo, el islamismo, y el cristianismo. Y de ahí surge el Corán, la Torá y la Biblia. De ahí surge de esos, de esa tierra, ¿no? Entonces vemos que el Islam, pues, enseña que la vida humana tiene como propósito, lo mismo que el judaísmo, la adoración a Alá y la obediencia a su voluntad. El judaísmo, tiene una comprensión monoteísta, de Dios, con un énfasis en la unidad de Dios. El Dios de Israel, como dice el Islam, es único, eterno y omnipotente. Solamente le vamos cambiando un poquito los términos, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa en el Shema? En el Shema, Deuteronomio 6:4 y en las escrituras hebreas, ¿no? Entonces, Isaías 45:5 dice claramente, yo soy el Señor y no hay otro, y fuera de mí no hay Dios. Te ceñiré aunque tú no me has conocido. Entonces, esta es la declaración del profeta Isaías, donde se subraya que la relación con Dios es personal y a través de la obediencia, el judaísmo, a través de la obediencia de la ley, la Torá, lo mismo que para el Islam, la obediencia es a través del Corán. El pueblo judío cumple con el propósito de vivir en la comunión con Dios. Para eso fue creado, ¿no? El monoteísmo, entonces, a través de estas tres representaciones religiosas, cristianismo, islam y monoteísmo, pues presentan la idea, la visión de un solo Dios, que es creador, gobernante del universo y cuya voluntad debemos de seguirlo, pues al pie de la letra, ¿no? Aunque con algunas variantes, digo, hay una variante para el judaísmo, el islam y el cristianismo, hay variantes, y en donde en un embudo teológico, llegan y chocan y dicen, no, esto ya no va de acuerdo a mi fe, a mi creencia, y lo comenzamos a rechazar. Pero el tronco es Abraham, y Abraham es el padre del monoteísmo, y Abraham es el padre del Islam, el padre del judaísmo, el judaísmo a través de Isaac, es el Islam a través de Ismael y el cristianismo a través de Jesucristo. Es importante, ¿no? Tenerlos siempre presentes. Mito y religión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay una gran diferencia entre el mito y la religión. El término mito, ¿no? Que es una palabra que viene del griego, ¿no? Mitos, y que es la palabra opuesta a logos, palabra, en el sentido de que ésta puede demostrar su validez, su verdad, y mientras que mito se refiere a eventos extrahumanos que no pueden ser explicados por la experiencia de los hombres. A eso le llamamos, se le conoce como metafísica también. Los mitos son como metafísicas, son fenómenos que no se tienen explicaciones, pero sin embargo se creen en cada una de ellas. Por ejemplo, el relámpago, el viento, la lluvia, fenómenos naturales que nuestros antepasados no le daban una explicación y se le atribuían a un dios, y luego se convirtieron en los mitos religiosos. Y esto pues tienen un significado profundo, ¿no? Que va más allá de simples leyendas o cuentos populares, ya que los mitos ofrecen respuestas a algunas de las cuestiones fundamentales que los seres humanos se han planteado a lo largo de la historia, como por ejemplo el origen del mundo, el propósito de la vida, el destino final del ser humano. Cada cultura
cada cultura se ha creado mitos alrededor, la Mesopotamia, este, los egipcios, China, todas esas culturas, los sumerios, que los sumerios son la primera civilización que se reconoce en la historia, se crearon mitos sobre la creación y cada uno de ellos se presenta en la creación de manera diferente. Porque realmente ellos querían entender el origen de todo esto. Y bueno, estos mitos profundamente simbólicos, no solo explican el pasado de la humanidad, sino que también ofrecen una dirección o sentido para vivir el presente y el futuro, y enfrentar el futuro. Por ejemplo, cómo veían los sumerios la muerte, cómo veían los mesopotámicos la muerte, cómo veían los egipcios la muerte y cómo vemos nosotros la muerte. Entonces, a través de las perspectivas o la cosmovisión que fuimos creando a través de todo este concepto de la muerte, fuimos desarrollando precisamente esos mitos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos y para dónde vamos, no? Pues esto, los mitos abordan los orígenes del mundo y de la humanidad y ellos proporcionan respuestas sobre el propósito de nuestra existencia y sobre todo también del destino final de nuestro ser. Y bueno, y a través de las narrativas mitológicas, las relaciones o las religiones pues tratan de explicar no solo cómo surgió todo, sino también hacia dónde nos dirigimos como humanidad. El cristianismo, por ejemplo, presenta la creación, ¿no?, del mundo como un acto de intencionalidad divina y establece que el ser humano fue creado a la imagen de Dios para que viva en comunión con Él. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versos 26 al 27, ¿no? Entonces, el propósito del cristianismo es vivir en relación con Dios, alcanzar la vida eterna, el destino final a través de la redención y a través de la resurrección que afirma el Nuevo Testamento, con la promesa de Juan 14, ¿no? Juan 14, versículos 2 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está la promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo y enseña que el destino final de los hijos de Dios es la vida eterna con Dios. Entonces, y esto nos conecta con Dios. El hinduismo, por ejemplo, el hinduismo presenta un ciclo de vida, muerte y renacimiento, lo que para ellos es el samsara que refleja una visión diferente. Entonces, los mitos hindúes, como el dios Brahma, muestra que el universo pasa por ciclos de creación, de preservación, de destrucción, y los seres humanos estamos destinados a alcanzar lo que ellos determinan la moksha que es la liberación del ciclo de renacimiento. En uno de sus escritos, que es del Bhagavad, que es en el Gita 2.19, dice, el alma no mata ni es matada. La inmortalidad del alma, lo que el judaísmo, el islam, el cristianismo también predican de la inmortalidad del alma y que es la base para entender el propósito de la vida. Bueno, para el budismo, el hinduismo, más bien dicho, el alma alcanza la liberación del samsara a través del conocimiento espiritual. Por eso ellos se dan mucho a la meditación, mucho a la meditación. ¿Por qué estamos vivos y por qué morimos? Bueno, los mitos acerca del sufrimiento, la muerte y la vida, ¿no? Y también el cristianismo, el hinduismo, nos muestran su postura acerca de la existencia y por qué de la muerte. Y bueno, en muchas religiones, la muerte no es vista como un fin definitivo, sino como un paso
hacia algo más grande. Por ejemplo, para el cristianismo, el sufrimiento humano y la muerte son comprendidos a través de la relación con Cristo. Jesús murió para dar vida eterna a aquellos que creen en él, y la muerte no es el fin, sino la transición hacia la gloria eterna. El apóstol Pablo lo escribe en Primera de Corintios capítulo 15. Cuando esto, hablando del cuerpo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, el alma no muere. El alma, como no fue creada, no muere. El alma fue dada, es un don divino, dice el cristianismo. El hinduismo, para el hinduismo, el sufrimiento y la muerte son parte del ciclo del renacimiento y el karma. Todos hablamos, te va a alcanzar el karma. La muerte es solo una transición hacia otro ciclo de vida hasta que el alma alcance la moksha, que le llaman la liberación del sufrimiento y la muerte. Entonces, en una cita del libro es Bhagavad Gita 2:27, dice: todo lo que nace tiene que morir, todo lo que muere vuelve a nacer. De una manera diferente, pero es lo mismo. Decimos aquí en México, ¿cómo decimos aquí en México? Es la misma gata, pero revolcada. Así decimos, ¿no? Solamente son copias, ¿no? Bueno, no son copias porque estos escritos son mucho más antiguos que la Biblia, pero la idea, tenían la misma idea que Jesucristo. Por eso hay un complot para destruir la divinidad de Jesús. El complot es que dicen que cuando de la edad de 12 años a la edad de 30 años, no se sabe qué pasó con Jesús. Y dicen que, bueno, tantas teorías que se sacan, ¿no? Y que Jesús viajó a Egipto. Eso lo sabemos, porque Jesús estuvo en Egipto y que ahí aprendió las artes mágicas en Egipto. Pero para aprender la filosofía de la iluminación, tuvo que viajar a la India, dice. Y estuvo allá con el hinduismo y todo eso para aprender. Todas esas teorías es para desde derribar o tirar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos que la muerte no es el fin, sino una continuidad, lo predica el monoteísmo, porque está escrito en el libro de Daniel que hay una resurrección, ¿sí? Una para vida eterna y otra para confusión perpetua. Y el cristianismo dice que Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Islam, bueno, ellos saben que, bueno, ellos creen que no hay una muerte en el alma, sino que el alma alcanza lo que es moksha, el moksha, que es la liberación del sufrimiento a través de la muerte. Y ellos hablan de una continuidad en el ciclo cósmico, ¿no? Y el propósito de la vida, y es trascender este ciclo a través de la realización espiritual. Por eso para ellos es importante la meditación, la iluminación. Para nosotros es importante la oración y la continua comunión con Dios, ¿sí? Para que podamos, porque nos han dicho, no pierdas tu santidad, para que no pierdas tu vida eterna. Entonces, sí, date cuenta que vamos viendo que es las mismas ideas, pero con otras palabras, ¿no? Entonces, como una pregunta más que ellos se hacen es: cómo llegó a existir la humanidad y el mundo. Bueno, otra vez los mitos explican el origen de la humanidad y el universo. El cristianismo, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este versículo establece la creación con el origen de todo, dando sentido pues a la existencia humana como parte de lo divino. Entonces, el cristianismo le da la preeminencia a Dios como el creador, y que el ser humano debe de vivir
en comunión con su creador. En el hinduismo, el mito de Brahma, o Brahma, o Brahma, es el ciclo cósmico de creación, preservación y destrucción. Y bueno, explica cómo el mundo es constantemente creado y destruido en ciclos. Y date cuenta, en ciclos. Y para nosotros los cristianos, también la la creación ha tenido ciclos: creación, preservación y destrucción. ¿Sí se dan cuenta? Y nosotros decimos, a ver, ¿cómo está eso, no? Como que tanto el hinduismo, perdón, habla de una creación, de una preservación, de una destrucción. En su libro, que es el Rig Veda, capítulo 10, ¿sí? Donde dice, en el principio no había nada, obsérvalo bien, en el principio no había nada. El vacío era todo lo que existía. ¿Qué ocurrió luego? El impulso del deseo es ese primer gran principio, fue lo que creó el universo. El deseo, el primer gran principio, fue lo que creó el universo. En el principio no había nada. Compáralo con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde creó Dios los cielos y la tierra? ¿De dónde? De la nada. Porque la palabra crear, me voy a detener tantito acá. La palabra, no, por favor, no se vayan a ir terminando la clase, van a decir, bueno, yo mejor me hago hinduista, ¿no? Porque no, solamente estoy dando una explicación cómo es que hay hacer un paralelismo teológico de estos escritos religiosos. Bueno, la palabra creó en Génesis, es la palabra bara, baraj. Y la palabra baraj es crear de la nada, de la nada. ¿Y qué dice el hinduismo? En su libro Rig Veda, capítulo 10, capítulo 10.129.1. ¿Qué dice? En el principio no había nada. Entonces, no hay problema. Ni el judaísmo, ni el cristianismo, ni el hinduismo pueden pelear por esa idea, porque realmente no había nada. ¿Quién estaba en el principio para el judaísmo? Yahvé, Hashem, Hashem, dicen ellos, estaba en el principio. Para nosotros, Dios. Para el hinduismo, un deseo. Un deseo estaba en el principio, que esa es la fuente primordial de la creación para ellos. Es increíble, ¿no? Y este mito hindú muestra cómo la voluntad divina y el deseo primordial son responsables de la creación del universo. Es como cuando preguntamos, ¿no? Preguntamos, ¿por qué hizo Dios al hombre? Por un deseo en su corazón. Dios nos hizo a nosotros por un deseo que había en su corazón. ¿Sí? El hinduismo dice lo mismo, ¿no? Entonces, los mitos desempeñan un papel esencial en la explicación de grandes cuestiones existenciales, tantos como ya lo vimos, el origen del mundo, la vida, la inmortalidad, y abordan, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, lo mismo que nosotros aceptamos. Son mitos, ¿no? Y bueno, nosotros, ¿qué tenemos que llegar? ¿A dónde tenemos que llegar? Bueno, a la concepción de la tolerancia religiosa. Pastor, entonces el ecumenismo es bueno. No estoy diciendo que caigamos en el ecumenismo. El ecumenismo solamente es una fuerza, ¿no? O un conjunto eh,
una fuerza, ¿no? Que surge dentro de la iglesia para tratar de entender las deidades, ¿no? El concepto de la deidad, el concepto de la triunidad, ¿no? Y es algo que nosotros debemos de ir manejando, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Algo que quieran preguntar? Algo que quieran, aprovechen. Voy a dar unos minutos. No, pastor, yo admirada de su sabiduría siempre. Tengo 10 años conociéndolo y me admira de verdad cuánta sabiduría le ha dado Dios. Dios lo siga Ujú. bendiciendo, pastor. Gracias, gracias, bueno. Bueno, eso fue un elogio. ¿Alguna pregunta? Ani, Laura, Javier, Pastora Angélica María. Celí quiere hablar, creo. ¿Quién? A ver, Paxelí. Parcelí. Paxelí. A ver, Paxelí, adelante. Que dice que cómo está, buenas noches, que dice ya con el puro nombrecito tiene, ¿verdad? No, y yo comencé a buscar Paxelí, nada más veía yo iPhone. Yo pensé que era una marca nueva de la marca iPhone. Sí, pues sí, es mi esencia, hermano, es mi esencia. Humildemente. Humildemente, humildemente, ¿verdad? A veces vemos el nombre como alguien dijo, no, pero es que el nombre para mí no significa nada. ¿Cómo no? El nombre eres tú, o sea, el nombre es lo que tú eres. Lo Y que tú eres. lo vemos desde de la escritura, ¿no? Todos los nombres tienen un significado. Entonces, mío, pues quién sabe qué significará, pero bueno, fue el que me tocó. No, pues muy importante, muy interesante el tema que usted ha estado abordando, ahorita que estaba hablando de los ismos, o cómo dijo. Ismos. Me acordé también ahorita que la corriente fuertísima que anda del feminismo, ¿no? Y que viene con todo y aboliendo, que su intención es abolir todo, ¿no? Ahorita ya, bueno, vemos desde las esferas gubernamentales, desde el gobierno, todo. La idea, aquí vemos también nosotros a lo mejor, no sé cómo externárselo, pero aquí también se ven situaciones muy espirituales, pudiéramos decir, porque desde el momento en que viene contra la familia, contra la identidad biológica de las personas, contra el apellido, incluso ahora, tantas situaciones que se están dando a través de esta ideología, pues sí, Ujú, vemos que también todas estas cuestiones que usted abordó, en parte nosotros en nuestra identidad, en lo que hemos creído, en lo que creemos, eh, a veces es complicado ver pues personas que incluso ya profesando una fe, pues igual, como dice la escritura, a veces se dejan arrastrar por toda corriente de doctrinas o ideologías también. Y eso a veces, creo yo que a veces es triste también, hermano. Lo platicamos con el hermano Arturo, a veces es complicado ver personas que, pues autonombrándose creyentes o con cierta fe, pues apoyan situaciones que van totalmente en contra de la palabra. Y eso a mí me hace pensar, digo, lo de vender la progenitura por un plato de lenteja lo seguimos viendo hasta hoy día, honestamente, ujú. ¿verdad? Mi humilde aportación y muchísimas gracias, hermano. Muy, muy bien el tema, muy bueno. Ajá, amén, amén. Y muy bien, excelente. Ya para ir aterrizando, porque ya son las 10, para ir aterrizando, ¿no? Tolerancia. ¿Qué debemos de desarrollar nosotros? Tolerancia. La tolerancia no es la aceptación, no es Ajá. aceptar, es respetar las ideologías. Eh, Aunque nosotros como cristianos, voy a ponerlo así como cristianos, somos una contracultura. El cristianismo es una contracultura ante las diferentes diversidades religiosas que hay.
aunque es una contracultura, no estamos peleados con nadie, sino respetamos las opiniones de los demás. Date cuenta cómo fuimos manejando y haciendo como un cuadro comparativo en la mente del monoteísmo judío, monoteísmo cristiano y el monoteísmo hindú, ¿no? Del hinduismo. Y eso nos lleva a nosotros a considerar que la Biblia nos enseña a estar en paz con todos los hombres, pero no nos quita la responsabilidad de predicar la verdad que a nosotros nos es transmitida, porque como siempre lo decimos, no existe religión en el mundo que su líder haya declarado lo que para nosotros el Mesías lo declaró. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Buda, Buda dijo, busquen el camino, busquen la iluminación. Y él nunca se declaró ser el camino. Él dijo, busquen el camino a través de la iluminación. Ajá. Los musulmanes buscan el camino a través del sacrificio, a través de los rituales que ellos hacen. Tristemente, el judaísmo está buscando el camino que se les va a presentar como un engaño y lo van a seguir, pero tarde, más tarde, y espero que los ojos se les abra, se darán cuenta que el camino que ellos eligieron no era el camino verdadero, sino que el camino que vino hace más de 2000 años, ellos mismos lo llevaron a la muerte, ¿no? El Así. camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Bueno, y nosotros, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, si es posible en cuanto a vosotros, de que dependa, estar en paz con todos los hombres, vivir en paz, estar tranquilos, porque esa es la esencia de la iglesia. Sí. La esencia de la iglesia se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, donde dice que debemos de guardar la unidad en el vínculo de la paz. La palabra vínculo significa lazo, estar amarrado. ¿Y con quién vamos a estar amarrados? Con el príncipe de la paz. Bueno, no confundamos lo que es la tolerancia y lo que no es la tolerancia. No debemos de burlarnos, no debemos de burlarnos, porque nos podemos llevar grandes sorpresas, ¿eh? Grandes sorpresas en aquel día. Y no debemos de burlarnos de ninguna religión, ni decir ellos están mal, aunque nosotros tengamos la verdad, como dice la palabra, no debemos de burlarnos, debemos de sacarlos y hacer que las vendas se caigan de sus ojos. Porque el burlarse es un acto de intolerancia, de una violación de los derechos humanos. Y cada uno de nosotros fuimos creados para ser libres en nuestra forma de pensar. La tolerancia no implica que, ay, estoy de acuerdo contigo, porque muchas veces la tolerancia se confunde con el ecumenismo. Y el ecumenismo, sobre todo el ecumenismo moderno, ¿no? Que se originó en el siglo XX, que fue impulsado principalmente, ¿no? Por las conferencias misioneras protestantes allá por el año 1910 hasta el año 1921. Y históricamente el término ecuménico pues se usaba para referirse a los concilios generales de la iglesia antigua, que unía, ¿no? A los líderes cristianos de diferentes religiones. Yo participé en un movimiento ecuménico en 1994. En 1994, cuando fue el levantamiento armado allá en Chiapas, yo ya era pastor de jóvenes en aquel entonces. El sacerdote Samuel Ruiz convocó a todos los líderes religiosos de San Cristóbal de las Casas
a que se unieran para un diálogo de la paz. Y ahí surgió en Chiapas la teología de la liberación. Y bueno, Dios me permitió participar en ese movimiento ecuménico donde se reunieron nazarenos, bautistas, calvinistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, pentecosteses, mormones, testigos de Jehová, del séptimo día. Todos esos líderes estuvimos en la Catedral de San Cristóbal de las Casas analizando el conflicto del conflicto armado de Chiapas desde la perspectiva del pobre. No, sí, tengo una teología fuertísima sobre la teología del pobre, ¿no? Pero tuve la gracia de Dios para eso. Entonces, no confundamos entonces ecumenismo con la tolerancia, ¿no? El acuerdo, tolerancia no es acuerdo, es respeto, es respetar. Lo dijo nuestro presidente, ¿no? Bueno, el benemérito, ¿no? Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, tenemos que mantener esa paz los unos a los otros. Entonces, el mundo, hoy en día hablamos de una globalización del mundo globalizado y diverso, necesita más que nunca la tolerancia religiosa. Y por eso mira, por eso es criticado grandes líderes que para mí, me respeto, voy a mencionar nombres, porque yo respeto mucho a esos líderes, por ejemplo, a un Cash Luna, que fue invitado, a la cumbre, a la cumbre internacional de la defensa de la familia en Roma. Y ahí en Roma estuvieron líderes a nivel internacional y el único líder que fue invitado en toda Latinoamérica fue Cash Luna. Y él defendió los valores de la familia como Dios los creó, mientras que los demás hablaban de la diversidad de familias, heteros, bisexuales, la adopción de niños y todo eso, él defendió la familia de acuerdo al diseño divino y fue el único líder de todos a quien le aplaudieron y le dieron ovación. Y yo digo, me respeto. Hoy en día nosotros tenemos la espada de la palabra, el espíritu de verdad que debemos de utilizar para defender lo que es la palabra, siempre y cuando no dañemos la conciencia de otro, ¿no? Eso es tolerancia, vivir con humildad y sabiduría con los demás. Entonces, el estudio de las religiones comparadas es mucho más que explorar una academia. Es un viaje profundo de descubrimiento. Es un viaje intelectual. Si te das cuenta, lo que hoy escuchaste es un viaje intelectual que nos llevaría tiempo para analizar las teologías de cada uno de ellas. ¿Por qué? Bueno, la búsqueda de lo sagrado es un camino personal, no es un camino comunitario, es un camino personal. Y el camino personal nos lleva a una fe comunitaria, porque la espiritualidad social inicia con la espiritualidad individual y a través de la responsabilidad compartida de vivir con respeto, amor, humildad y sabiduría con los demás. Entonces, espero que las respuestas de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué sucede después de la muerte, con el análisis del monoteísmo, del Islam, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo, pues haya quedado un poco clara cómo piensa cada uno de ellos. Así que les animamos en el Señor que puedan continuar adelante con sus estudios, no se desanimen, sino todo lo contrario. Vayan avanzando en fe, añadan a su fe conocimiento. Y recuerden la tarea semanal que es un resumen y reflexión de la materia que hoy vimos. ¿Qué vas a hacer en esta tarea? La lectura y la revisión
de manera atenta y detenida de las principales tradiciones religiosas que acabamos de ver, y vas a elaborar un resumen, vas a realizar un escrito de 500 palabras máximo sobre esos puntos. Entonces, en tu PDF vienen las instrucciones y espero que lo puedan enviar para que sean analizados y de esa manera ustedes puedan tener su calificación. Recuerda, por último, recuerda que las tareas para una mejor calificación cumples con unos ciertos criterios de evaluación, que es claridad, coherencia. Que sea claro en tu escrito, tenga coherencia en los párrafos, que lo que digas aquí en el párrafo 1 sea la continuidad en el 2, en el 3 y en el 4. No vaya a ser que escribas algo acá y aquí abajo sea diferente, porque eso te va a bajar puntos. Recuerda que tu reflexión personal es importante, la sintetización correcta de las ideas claves que vimos hoy en la clase y sobre todo el formato y la presentación que son adecuados. Trata de que no lleven errores ortográficos, una buena organización con una bonita portada, el logo de Trascender y bueno, y la fecha de entrega. Muchísimas gracias. De mi parte, pues sería todo. Espero que hayan disfrutado esta clase y para mí siempre es una bendición poder compartir con ustedes por lo menos una hora. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante. Gracias, pastor. Amén. ¿Nadie? Ahora se quedaron mudos, Javier, Así nos Enrique. deja usted Ah, reflexivos, reflexivos. A ver, una pregunta tengo. pero que sea pregunta del tema, no me vais a salir preguntas escatológicas, por favor. Sí, bueno, pues es una pregunta, sí, con respecto al tema de cómo el hombre es complejo. O sea, Dios lo hizo con un propósito, con un deseo, y cómo el mismo hombre trae un desorden en sí mismo. Y yo digo, si Dios lo hizo, ¿por qué se desordenó el hombre? Esa es mi duda, ¿no? Bueno, no es tanto que se haya desordenado. Eh, el detalle está en que, en que en aquella seducción de la serpiente convenció a Eva, convenció para mal y no para bien, porque Adán y Eva ya eran como Dios. Eso nadie nos lo dice. Ya eran como Dios. Pero solamente faltaba un pequeño escalón, que ese pequeño escalón para llegar a ser Dios no le permitió que subieran ese escalón. Y es ahí donde Dios le dice, no coman de ese árbol, no coman del fruto de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran ciertamente morirán. Ya eran como dioses, eran inmortales, porque Eclesiastés 3:11 creo que es donde dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. O sea, ya éramos eternos. Pero la serpiente no quiso que ellos fueran eternos, sino que cambió, ojo con lo que voy a mencionar, Javier. Satanás cambió la eternidad del hombre por la inmortalidad. No somos eternos, somos inmortales. Nos quitó el atributo de la eternidad y ahora somos seres inmortales, mortales e inmortales. Hay una gran diferencia entre eso. Entonces, el desorden le empezó la serpiente por la envidia.
¿Cómo, si yo tenía el puesto de Adán, cómo es posible que se lo dieron a él y me lo quitaron a mí? Pues ni para él ni para mí, y destruyó. Pero lo que Satanás nunca, porque él no conoce el futuro, lo que él nunca le pasó por la cabeza fue de que Dios tenía preparado a un segundo Adán, que él traería el orden, que en este caso el hombre provocó un desorden. Por la desobediencia, en Dios encontramos el orden, el equilibrio. ¿Sí? Entonces, hoy en día, nosotros los cristianos no debemos de complicarnos la vida. El orden está en Cristo, no en la ley, no en los mitos ni en los rituales, sino en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Tengo a Jesucristo, mi vida está en orden. Amén. Muy bien. Bueno, espero que te haya servido esto. Muy bien. Pues, Excelente. muy bien, muy bien. Pues qué bueno, me da mucho gusto. Oremos por el doctor Arturo, que está enfermito, que se recupere pronto, su salud, Sí, sí. y que Dios lo guarde en completa paz y sanidad. Padre, gracias te doy por la vida de nuestro amigo, consiervo, pastor, Señor Arturo. Hoy levantamos nuestra voz a favor de la salud física de tu hijo. Señor, te pido que tú le fortalezcas, Señor, su sistema inmune y que pueda levantarse pronto, Señor, de esta situación física, sabiendo, Señor, que nuestro cuerpo se agota, nuestro cuerpo, Señor, se aflige, pero en ti está nuestro descanso. Tu palabra dice: tú confortarás nuestra alma y lo llevarás a pastos delicados, pastos abundantes, y junto a esos arroyos que surgen de tu trono, ahí confortarás el alma de tu hijo, lo harás descansar y le darás fuerzas como las águilas para que él se levante y continúe con este legado, con este sueño que tú le pusiste. Llevar es tu palabra a todas las naciones a través de las redes sociales, y levantar y formar líderes con esa capacidad de poder, Señor, defender su fe en medio de una hecatombe social que estamos viviendo. Bendícenos, guárdalo y guárdalo a él, a su esposa, a sus hijas, Señor, a su hijo, guárdalos en completa paz. En el nombre de Jesús, amén. 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 Dios me los bendiga. Que la Amén. paz de Jesucristo esté con ustedes. Buenas noches, Dios les pastor. bendiga. Gracias. Gracias. Hermanos, Bye. Dios les bendice. Gracias, Gracias para gracias. todo. Buenas Igualmente. noches. Buenas Bendiciones, noches. Buenas Pastor Dios le noches. Arturo bendiga, Ruiz. Pastor Mejore, Arturo. Buenas hermano noches. Arturo. Gracias. Le Vamos a estar mandamos un Abrazo. orando por abrazo. ti, Dios les Pastor. bendiga. Buenas Dios noches. los bendiga. Ahí no me ven.